amados. Y Padre, ir cada día de gloria en gloria hasta que podamos cumplir con el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra. Señor, muchas gracias por este privilegio de estar una vez más en tu presencia y nos ponemos en tus manos el día de hoy. Amén, Señor. Qué hermoso es poder adorar al Señor. Tome su asiento. Gracias a Dios por estar aquí. Bienvenidos también nuestros hermanos que desde que comenzamos nuestro tiempo de adoración nos siguen. Les bendecimos y deseamos también que como una comunidad local nos conectemos, interactuemos, ¿verdad? En esta nueva época es interesante poder interactuar de esta forma, unos allá en casa, otros aquí en la iglesia, y saber que nos une la preciosa sangre de Cristo y juntos podemos crecer en gracia y en conocimiento y saber que los propósitos de Dios siempre están listos para cumplirse en cada uno de nosotros. Muy bien, estamos en la serie Uno Más para Cristo. El domingo tuvimos un tiempo hermoso en la primera reunión y también en la segunda. Sin embargo, por la razón de que la primera reunión el Señor se movió y no tuvimos el tiempo para compartir la palabra, quiero concluir el tema que comencé el día sábado en la primera reunión de fin de semana, que le llamé la iglesia del principio, y que hoy quiero compartir la segunda parte de este tema, que tiene que ver precisamente con las cualidades que debe tener una iglesia que tiene como objetivo alcanzar uno más para Cristo. Estuvimos diciendo el sábado que comenzamos esto, que el apóstol Pablo fue conocido como el Alejandro Magno del cristianismo, porque recuerde que contábamos que hay una historia, una anécdota sobre Alejandro Magno, que a su edad joven él lloraba porque no tenía más territorio que conquistar. Y Pablo decía algo importante: él también había llenado todo con la predicación del evangelio. Un solo hombre con una pasión desmedida, con un deseo de alcanzar uno más para Cristo, pero lo hacía de la manera correcta. Hoy en día vemos a mucha gente apasionada por el Señor, por llevar el mensaje del evangelio, pero no están manejando las estrategias correctas. De hecho, estuvimos hablando que hay muchas maneras conocidas como el marketing cristiano, ¿verdad? O la iglesia, el church marketing, donde cada uno de los elementos de la mercadotecnia aparecen dentro de la manera de ganar uno más para Cristo, de hacer las reuniones atractivas, de invitar a las personas que vengan a las iglesias, que abarroten las iglesias y que vivan un evangelio. Le llaman la gente que entiende de esto, le llaman el evangelio light o el evangelio ligero, un evangelio que no está basado en compromisos, un evangelio que está más basado en emociones que en otra cosa. Pero entonces nos preguntábamos, ¿cuál fue la estrategia o cuál fue el método que Pablo usó para poder compartir a Cristo? Y le llamamos nosotros el evangelio paulino, porque aunque es un evangelio centrado en lo que Cristo estableció, quien desarrolló este modelo de evangelismo fue el apóstol Pablo. Y entonces encontrábamos 7 características que tiene el evangelio paulino, que son las características que debe tener una iglesia en primer lugar, y cada uno de los creyentes que asisten a una congregación que desean de verdad alcanzar uno más para Cristo, y sobre todo una congregación, una iglesia que está comprometida con la gran comisión, una gran comisión que Dios nos estableció, pero que no se trata solamente de ir y predicarles, sino de ir y hacer discípulos. Porque siempre hemos pensado que bueno, ya cumplí mi función de evangelizar, hablo, predico, me paro en las calles y pues que Dios haga su obra. El mandato de Dios es doble: ve, predica y haz los discípulos. Entonces, en esa línea nos encontramos como iglesia, porque deseamos, además de ganarlos para Cristo, deseamos discipularlos. Y entonces nos metimos a mirar cuáles son los métodos, o cuál fue el método que usó el apóstol Pablo para poder alcanzar a la gente para Cristo. Y encontramos algunas características que están basadas en algunos de los escritos de Pablo, particularmente en el libro de Romanos, que como lo estuvimos diciendo el día sábado, el libro de Romanos no fue el primero que se escribió, aunque en el orden cronológico en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, aparece el libro de Romanos. Entonces nuestra mente piensa
que ese es el orden cronológico, pero en realidad algunos dicen que el libro de Romanos fue el último libro, la última epístola que el apóstol Pablo escribió. Ya casi al final de sus días el apóstol está escribiendo, y en el capítulo 15 de la epístola de los Romanos encontramos estas características que vamos a mirar. Solo voy a recordarle las primeras tres que miramos. Y dice la palabra: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este primer versículo 13 encontramos tres características que la iglesia que quiere lograr el éxito, o la iglesia del principio, tenía. Y hemos dicho que estos métodos todavía siguen vigentes. Hoy en día hemos cambiado los métodos humanos por los métodos que Dios estableció. Y la primera característica que debe tener tu evangelio, el evangelio que tú predicas, es un evangelio de gozo. No puede existir un evangelio real si no hay gozo. Hablamos de que el gozo nos da la fuerza. Hablamos de que el gozo es la palabra griega jara, que significa una alegría excedida, y que tiene que ver con un gozo que está por encima de las circunstancias. El gozo no es la alegría. La alegría está basada en que si me está yendo bien. La alegría está basada en que si tengo recursos, en que si la gente está bien conmigo. Pero el gozo va más allá. La alegría es momentánea, pero el gozo, aún en medio de las crisis, podemos estar gozosos. Y hace falta predicar en este tiempo un evangelio de gozo. La gente está entristecida, la gente está asustada, y entonces la primera característica que tiene el evangelio del apóstol Pablo, que es el evangelio de Jesucristo, está basado en el gozo. Yo no puedo predicar uno más para Cristo si no predico del gozo. Debe de haber pasión en mí, debe de haber esa característica que el apóstol Pablo decía, y que era precisamente la alegría excedida. El evangelio verdadero nos hace que estemos llenos de gozo, no solo a un 50%, sino al 100%. Y dijimos el día sábado que si tu evangelio que predicas no produce gozo, entonces tendrías que preguntarte si estás en el verdadero evangelio. Porque hay gente que entra en melancolía. Es cierto que de repente recibimos ataques melancólicos. El diablo viene y nos quiere decir muchas cosas, especialmente en esta temporada. Sin embargo, el gozo del cristiano es nuestra fortaleza. Cuando tú recuerdas quién es Dios y qué es la obra que hizo por ti, tu vida se llena de gozo, y el gozo te levanta, porque es la primera característica que tenía la iglesia al principio. Número 2, el gozo produce paz. Y no puede haber paz si no hay gozo. Dice en ese pasaje: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz. Sin paz no hay gozo, o el gozo que tenemos es fingido. La paz, dijimos que tiene que ver con esa quietud, con ese descanso, la paz que solamente Cristo puede obtener. Puede darte, ¿verdad? No la puedes obtener a través del mundo. Esa palabra eirene en el griego tiene que ver con una paz que solo el Mesías sabe dar. Una paz que el mundo no ofrece. No es una paz solamente basada en el bienestar, sino es una paz basada en la confianza que tú tienes de que estás unido con Cristo. Porque la paz también en la etimología tiene que ver con unir. Luego dijimos que el evangelio también está basado en la esperanza. Tú tienes que predicar gozo, paz y esperanza. Y ahí nos quedamos el día sábado, diciendo que la esperanza viene de la misma raíz etimológica de la palabra fe. La palabra fe en el griego es pistis, y la palabra esperanza es la palabra elpis. Y la palabra elpis significa anticiparse, significa expectativa, significa confianza, significa tiene que ver con la fe. Es decir, vamos a estar llenos de expectativa por lo que no se ve. Aún hay cosas que yo no veo, pero que Dios dijo que me iba a dar. Entonces mi corazón se llena de expectativa, y ese es el evangelio que tenemos que predicar. No un evangelio deprimente, no un evangelio donde hablemos de malas noticias, porque recuerde que evangelio tiene que ver con buenas noticias. Entonces, cuando yo hablo de un evangelio basado en la esperanza, estoy hablando de la esperanza que el Espíritu Santo me da. Y cuando yo predico esas tres características en el evangelio, sabe, la gente tiene precisamente una esperanza.
Pero aún hay más. En realidad encontramos 7 características que hemos perdido como iglesia contemporánea, y que al estar dejando por lado estas características que estamos mirando y que vamos a terminar de mirar, la iglesia tiene que empezar a tomar métodos que no son precisamente los métodos de Dios. Y entonces encontramos hoy en día cristianos raquíticos, cristianos débiles, cristianos sin convicción, que con tantito ya se están deprimiendo. Y sabe, la culpa es del evangelio que les han estado predicando. O tendríamos que preguntarnos nosotros si el evangelio que estamos predicando es el evangelio correcto. Porque aún Pablo decía: si viene un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, no lo recibas. Y hoy en día estamos escuchando en los púlpitos, en las plataformas digitales, en Facebook, en YouTube y en todos esos lugares donde se predica el evangelio, estamos escuchando un evangelio que no es el evangelio que la Biblia enseña. Es un evangelio diluido, es un evangelio adulterado, es un evangelio basado en sincretismo, pero que nosotros necesitamos volver a encontrarnos con estas 7 características que vamos a mirar. Nos faltan 4. Número 4, la bondad. Dice la palabra en el versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjese, es importante que nuestro evangelio esté basado en la bondad, y una bondad recíproca, tanto de allá hacia acá como de acá hacia allá. Porque Pablo, cuando está hablando de un evangelio de bondad, él mismo está diciendo: esa bondad va a producir en ti que tengas la capacidad de aceptar la amonestación que alguien te da, o aún más allá de poder amonestar. La palabra amonestar no es regañar. La palabra amonestar tiene que ver con decirle a la persona: oye, estás fallando en lo que estás haciendo. Y cuando tú estás lleno de bondad, tú recibes esa amonestación con gozo y con alegría y con humildad sobre todo. Pero cuando tu vida está sin bondad, entonces tú te vas a molestar, te vas a enojar y no vas a actuar correctamente. A todo esto, ¿qué es la palabra bondad? La palabra bondad se traduce como una virtud, como una verticalidad. Eso es interesante. Es lo único que nos refiere la concordancia de Strong. La palabra bondad se define con 2 palabras más: verticalidad y virtud. Esto significa que cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, porque uno de los frutos del fruto del Espíritu es la bondad. Recuerde que el apóstol Pablo hablaba del fruto del Espíritu y comenzaba diciendo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Cuando un cristiano está lleno de bondad, entonces ese cristiano va a tener la verticalidad de solamente mirar hacia arriba, no hacia abajo. Y esa verticalidad nos lleva a una realidad bien clara, que nosotros como creyentes tenemos que dejar que nuestro carácter sea cambiado y seamos inundados de la bondad. Una bondad que tiene que ver con eso que la gente está buscando hoy en día. El que tú puedas mostrar un evangelio también basado en las buenas obras. Hoy en día hablamos de un evangelio, pero no es un evangelio integral. Es un evangelio donde solamente le decimos: Cristo te ama y vete en paz. Pero el evangelio real tiene que ver con algo más. El poder hacer algo además de compartirles a Cristo. El poder decirle: ¿de qué manera te puedo ayudar para que tu vida mejore? ¿De qué manera te puedo orar por ti? O de qué manera puedo acompañarte en este proceso? Cuando un cristiano está lleno de bondad, que por cierto, déjeme decirle que uno de los frutos de la misericordia es la bondad. Tú no puedes tener bondad por ti mismo. La misericordia es algo que proviene de Dios. Hoy en día la iglesia necesita volver su rostro al Señor de la misericordia, el Dios que nos llena de amor, que nos llena de bondad y que nos llena de esa pasión, además de compartir a Cristo, de verdad involucrarme en la necesidad que cada persona tiene. Y esa bondad nos va a llevar también a ser como Moisés fue, cambiado a un corazón manso y humilde, al grado que cuando tú tienes esa bondad, la gente lo distingue.
Hoy en día hace falta una iglesia llena de bondad. No solo una iglesia que haga buenas obras, sino que vaya más allá. Las buenas obras de repente las hacemos para callar nuestra conciencia, ¿no? Nos sentimos culpables porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo como cristiano, y entonces salimos a las calles a regalar pan, a hacer muchas cosas, cuando en realidad la bondad va más allá de eso. Gloria a Dios, porque como iglesia siempre hemos aprendido de poder darle a la gente necesitada, pero la bondad va más allá. La bondad tiene que ver con que la gente se pueda refugiar en mí y en usted y pueda decir: wow, esa persona sabe escucharme. Esa persona, cuando yo platico con ella, siento un descanso. Puedo descargarme en él, porque sabe, nosotros estamos llenos de bondad, porque la bondad ha sido derramada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Mientras más tiempo pasas en la presencia de Dios, más efectivo te vuelves en el evangelismo. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a emanar la gloria de Dios cuando prediques la palabra, cuando hables allá afuera. Y a veces, es más, muchas veces vas a hablar o vas a predicar sin hablar. No vas a abrir tu boca. Tu propio testimonio va a marcar la diferencia. Hace falta cristianos llenos de bondad, llenos de verticalidad, que no se quiebren a la primera. Que la gente pueda verlos y decir: wow, él me predica de Cristo, pero de verdad es una persona íntegra, porque cuando tiene problemas no se desespera, cuando está triste no grita, no se deprime. ¿Sabe por qué? No es por nosotros, es por el Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida. La gente necesita ver a Jesús en ti, un Jesús que te va a levantar en medio de las crisis. Esa bondad que solamente proviene de tu relación con el Espíritu Santo. Cuando una iglesia vive en la presencia de Dios, créame que la gente misma es atraída a la presencia de Dios, porque usted está mostrando esa presencia y la gente desea lo que usted tiene. Una quinta característica que debe tener nuestro evangelio en este tiempo, en este siglo XXI, tiene que ver con el conocimiento. Nos han dicho que esta es una de las generaciones con más información, pero la menos informada. Hoy en día usted tiene en su teléfono inteligente una gran herramienta y muy poderosa. Usted puede estar platicando con alguien, y si alguien le menciona un término que usted desconoce, usted no se preocupa, usted solamente muy disimuladamente abre su navegador de Google o Google, como le dicen, y usted teclea la palabra y le aparece inmediatamente la información sobre aquella palabra, sobre aquel método o sobre aquella circunstancia que usted desconoce. Es decir, que tenemos la información muy cercana. Esto es algo que nuestros antepasados no tenían. Aún yo vengo de una generación donde todavía para ir a hacer una tarea tenía que ir a la biblioteca. Hoy en día le dije a mi hija: es que yo iba a la biblioteca, y me dice mi hija: ¿y qué es una biblioteca? Hay gente que no entiende esos conceptos. Yo todavía fui de los pastores que cuando comenzaba a hacer mis sermones tenía que tener mi alterón de libros de un lado, mis diferentes versiones de Biblias de otro lado, diferentes diccionarios de otro lado, y hacía todo con varias hojas, señalando, subrayando, porque así era la manera en que yo tenía información. Hoy en día la situación ha cambiado. Con una computadora tú tienes infinidad de libros ahí, porque la información está a un clic de distancia. Pero el conocimiento no es solamente tener contacto con la información, porque tú puedes estar lleno de información, pero de que tengas conocimiento es diferente. Y Pablo habla de un evangelio lleno de conocimiento. Mira lo que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo está asegurando algo. Le está hablando a la iglesia y le dice: yo sé que ustedes tienen bondad, pero además de bondad están llenos de todo conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, inmediatamente pensamos una iglesia que sabe mucho, un cristiano que sabe mucho. Ahora, yo sí quiero decirle algo: tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy real que una iglesia de este tiempo necesita preocuparse por conocer más y más de la palabra de Dios, más y más de las verdades bíblicas. Hace unos años
causaba revuelo en el ámbito cristiano, la declaración que hacía un pastor, no voy a decir qué pastor, de una mega iglesia en los Estados Unidos, pero una mega iglesia, o sea, no estamos hablando de 3,000 personas, una mega congregación, mucho más, que él decía, pues gracias a Dios porque yo ni siquiera tengo instituto bíblico. Entonces eso causaba división en el cuerpo de Cristo. Algunos decían, wow, es que Dios es tan bueno y Él elige a quien quiere, y aunque no tengas instituto bíblico, tú eres un gran pastor. Ahí está un ejemplo de éxito, decían algunos. Pero otros, algunos más centrados, decían, es que no puedes tú pastorear una congregación de tantos miles de personas sin el conocimiento básico. Yo sé que un instituto bíblico, un seminario, no es el final de todo, pero sí tienes que aprender a conocer principios básicos. Hoy en día en los púlpitos se predica cada cuestión, cada tontería. Yo he llegado a escuchar a pastores, bueno, no pastores, me retracto, al liderazgo, a veces gente que se nota que descargó su sermón de una página de internet y está hablando doctrinas totalmente diferentes a las que se predican en la iglesia a la que está predicando, porque hay una falta de conocimiento. Nuestro evangelio tiene que estar basado en el conocimiento. No podemos predicar de un Dios que no conocemos. Es más, ni siquiera voy a poder hablar correctamente porque desconozco muchas cosas. Para yo poder hablar de alguna situación, por ejemplo, si yo quisiera hablar del proceso para construir una mesa como esta, pues me quedaría corto. En cambio, hay gente aquí como el hermano que sabría cómo explicar mejor el proceso, porque él está viviendo ese proceso, él conoce de ese proceso. Yo no podría compartir y en algún punto titubearía. Y entonces yo me pongo a pensar, tal vez por eso muchas veces la iglesia cristiana no está predicando a Cristo, no está yendo a llevar el evangelio, porque a lo mejor desconocemos en realidad quién es Dios. Y nos sucede que somos una generación llena de información, pero carente de conocimiento. Y ahora, a todo esto, ¿qué es la palabra conocimiento? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando hablaba de conocimiento? La palabra conocimiento es una palabra vieja que nosotros hemos conocido aquí desde hace mucho tiempo atrás. Es la palabra muy conocida que es ginosco, de donde viene la palabra gnosis o ginosis. Aquellas personas que buscaban la sabiduría. De hecho, esa palabra se traduce de 3 maneras: sabiduría, ciencia e inteligencia. Pero es la transliteración en el hebreo, en el griego, de una palabra en hebreo que es mucho más, que tiene que ver más con relación. Porque la ginosis o el ginosco puede hablarme de una relación o de un conocimiento mental. Yo puedo meterme a un seminario y estudiar todas la teología, todas las doctrinas, hermenéutica, homilética y todas la filosofía y todas las ramas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, de las cuestiones místicas, y aún así puedo tener muy poco conocimiento de Dios según lo que Dios planea. Cuando Dios habla de conocimiento, está hablando de una relación. Una iglesia que se relaciona con Dios. Una iglesia que en cada oportunidad tiene un contacto directo con su Señor, que no solamente se basa en una información, sino que se basa en una relación con Él. Y en la medida que tú más conoces a Dios, más vas a poder hablar de ese Dios. Hermano, tu boca va a ser llena, porque tú le conociste a Él, y entonces tú no vas a poder callar. Decían los apóstoles, en un momento los llevan presos y los azotan y les dicen, mira, te vamos a dejar libre, pero que te calles la boca, ya no hables más de eso.
Y entonces ellos dicen, mira, lo siento, si tú nos sacas ahorita nos vamos a ir a la esquina a hablar de lo que sabemos, porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, había un doble conocimiento, habían oído por alguien, pero también habían visto, tenían relación directa con los milagros, con Jesucristo. Esa es la iglesia que va a causar un impacto en esta época, una iglesia que ha oído, pero también ha visto los milagros. Ese es el conocimiento que el apóstol Pablo estaba refiriéndose. Una iglesia que está llena de bondad, pero a la bondad le añades conocimiento. ¿Cuánto te esfuerzas por aprender más de la palabra? ¿O te conformas solo con lo que tus pastores o la gente que predica aquí te dice? Si tú te conformas con eso, no estás avanzando en tu conocimiento. Y vuelvo a repetir, no se trata solamente de llenarte de información para decirle a la gente, mire, yo sí sé mucho de la Biblia. Porque a veces también ocurre que la gente llena de conocimiento en el ámbito griego, por así llamarle, se jacta de lo que sabe. Y entonces ese conocimiento produce muerte en ellos. No estoy diciendo que todo conocimiento sea malo, de hecho necesitamos conocer. Pero cuando hay conocimiento sin Espíritu Santo, se va a cumplir lo que la Biblia dice, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy en día necesitamos que nuestro evangelio esté lleno de conocimiento. ¿Cómo vamos a poder hablar de lo genuino si nunca hemos investigado qué es lo genuino? Entonces necesitamos un evangelio basado en el conocimiento, estar bien empapados de la doctrina que predicamos, saber qué tipo de corriente somos pentecostales, claro, pero saber qué somos, si somos arminianos o calvinistas, todo ese tipo de conceptos que dicen, ay hermano, a mí eso no me importa, yo solo sé que Cristo me ama. Es cierto, pero sabes que te vas a enfrentar a gente que te va a debatir algunas cosas, no para contender. Muchas veces pensamos que la gente nos debate para contender, pero en realidad muchas veces la gente debate porque tiene dudas, porque ha leído, porque se ha preguntado, se ha hecho muchas preguntas, le gusta razonar, y entonces están buscando en usted como creyente que usted también le pueda resolver las dudas. Imagínese a ese Felipe que el Espíritu lo lleva camino a una ciudad, y en ese camino el Señor le dice, mira, acércate a ese carro. Eso es uno más para Cristo, que el Señor te diga, ve allá y háblale a esa persona. Pero Felipe no sabía quién era esa persona. Y a veces Dios te lleva a predicarle a personas que tú ni sabes quiénes son. Pero si el Espíritu te manda, Él te va a respaldar. Pero para que te respalde, tú primero tuviste que haber pasado tiempo en la presencia de Dios, tiempo leyendo la palabra, tiempo investigando mensajes y doctrinas, para que cuando alguien demande de ti una palabra, tú se la puedas dar. Hoy en día vivimos una iglesia que no tiene ese conocimiento. ¿Cómo respondes a la filosofía? ¿Cómo respondes a la ideología de género? ¿Cómo respondes a ese tipo de la gente que habla de los pañuelos verdes? ¿Cómo respondes tú a eso? Tienes que tener argumentos sólidos. Y te vuelvo a repetir, mucha gente no es que quiera pelear contigo, la gente quiere escuchar tu voz, la voz de la iglesia. Y sabe, la iglesia hoy en día está hablando de otras cosas menos del conocimiento de Dios. El evangelio genuino está basado en el conocimiento. Te voy a decir algo, no te llenes tu cabeza de basura, busca el conocimiento verdadero. Vuelvo a repetir, se necesita una iglesia que sepa discernir. Discernir tiene que ver, es una palabra agrícola, por así llamarle. Cernir, separar. Cuando se cierne el trigo, se separa lo real de lo falso, la paja del trigo. Hoy en día, gloria a Dios por todos los métodos electrónicos que tenemos, y tenemos predicaciones. Y yo siempre he dicho, por ahí hay hermanos que han de estar escuchándonos, Dios los bendecimos en el nombre del Señor, pero no caigamos en el error del diablo de andar brincando de aquí para allá, de un predicador a otro. Y en realidad al final no sabemos ni qué doctrina tenemos. Antes
decían, era un lenguaje, ¿cómo las cosas cambian, no? Antes decían, yo soy un cristiano, porque en un tiempo la radio en México se abrió al evangelismo, al evangelio, y había radiodifusoras cristianas. Recuerdo que nosotros allá por el año 2000, 2004, más o menos 2005, teníamos un programa de radio y salíamos todas las noches a Radio Chapultepec a predicar. Algunos de ustedes se han de acordar, grabábamos ahí o transmitíamos desde Radio Chapultepec. La iglesia pequeñita lanzó un programa de radio allá en Radio Chapultepec, y entonces se abrió un boom en muchas estaciones de radio, ¿no? Y entonces había cristianos que le decían cristianos radioescuchas. Nunca iban a la iglesia, pero se pasaban oyendo toda la barra cristiana, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces pensábamos que una estación, porque le daba permiso a un pastor de predicar, ya toda la barra era cristiana. Yo me acuerdo, fíjese, a nosotros nos tocó que, yo no sé si mi esposa se acuerda, íbamos a ese edificio viejo en Radio Chapultepec, y a veces nos tocaba, porque los horarios nos los iban variando, o sea, según la barra, a veces nos tocaba predicar antes de que un santero predicara. O sea, nosotros predicábamos y después entraba el santero a predicar en la misma barra, fíjese. Y a veces nos tocaba, era lo más pesado, ¿verdad? Porque cuando nos tocaba predicar primero, soltábamos la palabra y no había problema, estábamos bien. Solamente que una vez tuvimos un asunto muy escabroso, que eso es real, ¿no? Nadie me lo contó, que el elevador solito llegó y pensamos que había llegado alguien. Eran las 12 de la noche, 1 de la mañana tal vez, y era terrible. Pero luego nos pasó algo, que cuando predicaba primero, el santero enseñaba, el ambiente en la cabina era tan pesado, mi papá me acompañaba también, que una vez, hasta después de salir de ese lugar, salíamos con una carga muy fuerte. Y una vez una bruja se atrevió a hablarnos, a maldecirnos. ¿Se acuerdan? Por mucho tiempo, como dábamos los teléfonos de la iglesia, nos hablaba la bruja y nos maldecía en lenguas. Y una vez nos pasó que veníamos del Radio Chapultepec en la madrugada. Yo no sé ni por qué le estoy contando esto, pero yo creo que el Señor ha de querer que se lo cuente. Porque veníamos, mi papá venía manejando, y si él no da un volantazo, había un fierro que no se veía, pero cuando, no sé, yo creo que como por un reflejo gatuno, por así decirlo, él dio un volantazo, y si no hubiera dado el volantazo, nosotros nos hubiéramos clavado literalmente con ese ángulo, ese metal en el carro rojo de Lupita. Y recuerdo que eso nos enseñó que había una batalla. Y entonces me preocupaba. Ya recuerdo por qué le comenté esto, porque hay iglesias, hay cristianos que están escuchando una barra en YouTube o en una página de Facebook, y están escuchando predicaciones, y a veces no son las predicaciones correctas. A veces puede ser que te estén metiendo nueva era y tú piensas que es cristiano, porque tenemos una iglesia en esta época llena de información, pero no tiene conocimiento, no sabe discernir. Esos ataques, hermano, a tu mente son peligrosos. Y tu evangelio tiene que estar basado en conocimiento. Es una invitación a que tú leas más y más la palabra, que busques comentarios bíblicos y digas: pastor, yo tengo un montón de libros ahí que hace algunos meses, no, ya son años creo, que tuve que eliminar mi escritorio, el librero, pero ahí tengo cajas de libros que yo creo que vamos a tener que sacarlos y empezar a crear una biblioteca para que usted pueda llevarse libros. Claro que los regresa, lógicamente, no se los va a quedar, y usted empiece a leer más la palabra y a empezar a involucrarse más en el conocimiento. Porque ¿qué va a pasar cuando alguien le pregunte de su fe? ¿Cómo vamos a responder a eso? Y luego el conocimiento te va a llevar a la santidad. ¿Sabe? Todo va en orden. Si no hay conocimiento, no hay santidad, porque entonces no entendemos lo que es la santidad. Pensamos que santidad tiene que ver con una forma de vestir, con faldas largas en la mujer, con cabello largo. Pensamos que eso es santidad. Y en realidad la santidad no está basada en eso. En realidad el apóstol Pablo le dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable.
santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que santifica? Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Quién te dice qué es bueno y qué es malo? El Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuándo te lo va a decir? Cuando tú pasaste tiempo conociéndolo a Él. Y ni siquiera va a tener que venir a decirte a alguien: oye, ya no te pongas eso, ya no hagas esto, ya no digas estas palabras, ya no tomes, ya no fumes. Nadie te lo va a decir, el Espíritu te lo va a decir. Porque tú vas a desear no contristar al Espíritu. Y cuando una iglesia presenta su ofrenda santificada, el mundo es bendecido. La gente de allá afuera dice: wow, yo quiero lo que tú tienes. Y entonces, hermano, le voy a decir algo. Mire, por eso yo predico esto. No tengo nada en contra del evangelismo, me encanta. De hecho, usted sabe cómo hemos evangelizado muchas veces en la calle. Nos gusta ser callejeros. Pero yo creo que el evangelio verdadero, el evangelio efectivo, es el que usted día a día predica en los lugares donde usted se mueve, en su familia, con sus cercanos. Ese es el evangelio más genuino. Y es el que más va a traer gente a los pies de Cristo. Porque es gente cercana a usted. Es gente que lo identifica y dice: wow, oye, tú cuando está la crisis, ¿cómo le haces? ¿Qué te tomas o qué traes? Y entonces tú predicas: tengo a Jesucristo en mi corazón. Y se abre una puerta muy grande para que tú prediques a Jesucristo. Y entonces tú lo santificas por el Espíritu que está en ti. Y entonces la iglesia crece y el evangelio se sigue expandiendo. Eso es lo que buscamos. Y número 7, ofrenda agradable. Wow. Fíjese, dice Pablo: para que a los gentiles les sea ofrenda agradable. Wow. ¿Cómo podemos ser agradables a Dios? Pregunto, si a veces hasta con el pensamiento le ofendemos. ¿Se acuerda de una de las frases que nos enseñaron? Bueno, a mí no me la enseñaron porque gracias a Dios todo el tiempo he sido creyente en Cristo, pero tenía yo un amigo muy cercano en la primaria que era muy católico, pero católico así, y él estaba en el catecismo y luego me platicábamos y me decía: hoy aprendí esto y esto, y me hablaba de que a veces pecamos hasta con el pensamiento, en su credo que ellos dicen, ¿no? Porque si pequé con el pensamiento y con quién sabe qué. Y yo me acuerdo mucho de eso porque entiendo que a veces no podemos ofrecerle a Dios algo agradable porque con nuestro pensamiento lo ofendemos. ¿Cómo podemos ser ofrenda agradable si a veces somos inútiles, inestables? ¿Cómo podemos nosotros decirle: Dios, recibe mi ofrenda, que a veces no huele bien? Pero Dios quiere un evangelio que sea ofrenda agradable. Que cuando se lo presentemos a la gente diga: wow, yo lo recibo, porque tú estás lleno del aroma de la adoración. Cuando tú llegas a su presencia, el Señor te santifica y recibe con agrado tu ofrenda. Y te hace una persona donde el aroma de Cristo fluye en ti. Y entonces se cumple lo que dice aquí: tú eres una ofrenda agradable. Y la gente te busca porque nunca le ha tocado esos lugares donde huele muy bien. Por ejemplo, a mí me fascina el olor del café. Y entonces cuando yo voy a ciertos lugares, ciertas plazas, yo busco acercarme a donde venden café, porque por lo menos con el aroma ya soy feliz. Y a lo mejor solo me paro ahí, ¿verdad?, para oler el café. Hay gente que se acerca a nosotros, no porque tú seas muy buena gente, no porque seas muy guapo, no porque seas muy carismático, sino se acercan a ti, hombre, mujer. No creas que porque la mujer te busca, porque ay, es que usted es muy guapo. No, es porque el evangelio hace que tú seas una ofrenda agradable y tengas un aroma agradable. Eso es lo que buscamos. Cierro con esto: la experiencia del evangelio. Yo no puedo predicar algo que no conozco. ¿Cuánta experiencia tienes en el evangelio? Pablo dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es decir, Pablo habla de lo que ha vivido.
Ese es el mejor evangelio. Cuando tú hablas lo que has vivido, tu experiencia, no hay nada como una experiencia real y genuina. Por eso necesitamos cristianos que vivan la experiencia del cristianismo, para que cuando compartan, no lo compartan a medias, no lo compartan como algo fingido, lo compartan como algo real. Porque el evangelio produce experiencia en nosotros. Por ejemplo, no sé, para que usted pueda contar una experiencia. Por ejemplo, ¿quién de aquí ha ido al mar? Levante la mano los que han ido al mar. Creo que la mayoría, ¿verdad? Sin pena, sin vergüenza. Ok, cuando usted va al mar, usted puede contar la experiencia de lo que es el mar, ¿verdad? Porque usted ya fue al mar. El evangelio no puedes contar algo que tú no has experimentado. Y además de eso, el evangelio, dice la palabra: yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque muchas veces hablamos solamente por hablar y nos volvemos como los fariseos. Les hablamos del amor, pero nosotros no amamos. Les hablamos del compromiso, pero nosotros no nos comprometemos. El evangelio es una experiencia, y el evangelio está basado en el poder. Eso es lo que más me gusta del evangelio. Pablo dice en Romanos 15:19: con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. Pablo predicaba un evangelio de poder. Él hablaba y actuaba. Cuando la iglesia habla de un Dios de libertad y ora por la gente oprimida y se liberta, ese es un evangelio de poder. Cuando hablamos de un Dios sanador y podemos orar por los enfermos sin temor y Dios los sana, ese es un evangelio de poder. Y sabe, eso tiene mucha efectividad hoy en día, pero no es solamente, porque hay gente que solamente busca a Dios por los milagros, pero nosotros tenemos que buscar a Dios porque Él es nuestro Dios. Pero es muy cierto que un evangelio genuino también está basado en milagros. ¿Crees que Dios te puede usar a ti para hacer milagros? Claro que sí, porque Dios reparte dones. ¿Y por qué tienes temor de orar por alguien entonces? Cuando alguien te dice: oye, ¿por qué no oras por mí? Ah, sí, déjate paso el número del pastor para que el pastor te hable y ore por ti. No, hazlo. Hace unos, en el mero tiempo de la pandemia, la parte más difícil, recuerdo que me habló una hermana, me escribe por un mensaje: pastor, dice, me están pidiendo que vaya a orar por una persona que está desahuciada por COVID. Bueno, no creo que no era COVID, ¿te acuerdas, mi amor? Pero creo que era una enfermedad ya final, terminal. Y me dice: ¿cómo voy, pastor? Yo creo que me lo dijo pensando que yo le iba a decir: sí, te acompaño. Me lanzó así como y yo le dije: ok, hermana, muy bien, te digo cómo lo hagas, ve y hazlo. Porque aparte estaba lejos, ella estaba por allá, yo estaba por acá. Le digo: eso urge, hazlo. A veces estamos esperando que otro haga lo que nosotros podemos hacer. Claro, hay cosas que solo usted no puede hacer. Por ejemplo, usted no puede casar a alguien, usted no puede presentar un niño, usted no puede bautizar hasta que pase por los protocolos, pero usted puede hacer todo lo demás como hijo de Dios. Si alguien le dice: ora por mí, tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Yo hace algunos años atrás, cuando empezaba el ministerio, de repente yo era como muy me gustaba no forzar a la gente, pero aprendí algo, y con esto cierro, vamos a hablar después de esto. Me acuerdo que en una ocasión estaba platicando con una persona nueva en la calle, hablando de Cristo, y le compartía Cristo. Pero yo siempre había sido de no querer forzarlos a nada, porque no quería que se sintieran como obligados, ¿no? Y yo le decía al final: oye, mira, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Sí, yo quiero aceptarlo. Digo: ¿te gustaría que hagamos una oración aquí? Yo titubeando, ¿no? Porque pues dije: a lo mejor no quiere, a lo mejor el más avergonzado era yo. Después entendí eso, Dios tuvo que enseñarme una lección. Y le digo: ¿quieres orar aquí? ¿O quieres que lo hagamos en otra ocasión? No, quiero orar.
quiero que ore por mí para recibir a Cristo. Le digo, ok, pues vamos a orar, cierra tus ojos. Y yo cierro mis ojos y empiezo, Señor Jesús, y empiezo yo a orar por ella y le digo, y repite conmigo, y de repente yo abro mis ojos y veo a la persona en la banqueta doblando sus rodillas, orando a media calle. Y yo dije, ay Dios, creo que este está más, tiene menos temor que yo, porque a veces la gente cuando tiene a Jesús, cuando quiere a Jesús, no le importa ser avergonzada, aparentemente, porque sabe, Dios va a usarte y te vas a sorprender cuando Él te use y vas a poder ver su gloria derramada en tus corazones. ¿Por qué no inclinas tu cabeza un momento y le dices, Señor, yo quiero ser como esa iglesia del principio? Yo no quiero predicar un evangelio vacío, quiero predicar tu evangelio. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy la gloria a ti, Padre, porque tú estás levantando en este tiempo a mucha gente con necesidades, a mucha gente con angustias, a mucha gente, Padre, que necesita un mensaje certero. Pero aquí hay personas, aquí hay una iglesia que ha de volver a los rudimentos, a los orígenes, a las sendas antiguas, Padre, y predicar tu evangelio de gozo, de paz, de esperanza, de santidad, Señor, de ofrenda agradable, ese gozo basado en ese evangelio basado en el conocimiento, Señor, un evangelio verdadero que produce y que cambia vidas, no por nosotros, sino por el Dios que nos ha dado ese verdadero poder, Señor. Un evangelio basado en la experiencia que nosotros hemos vivido, un evangelio basado en el poder, en la bondad, Señor, en los milagros. Úsanos, por favor, Padre, que cada día tengamos ese compromiso y esa necesidad, Señor, de poder predicar a un evangelio verdadero, no solamente con mis palabras, sino con mis acciones, y de esa manera poder ganar uno más para Cristo, y de esa manera poder, Señor, ser un buen portavoz, un buen heraldo de tu palabra, llevar el mensaje a la gente que lo necesita, a la gente que está cerca de nuestro entorno, Señor, y poder cumplir de esta manera con la gran comisión. Úsanos, por favor, llévanos cada día a ser desafiados a llevar ese mensaje, ese evangelio paulino, Señor, que es un evangelio completo, un evangelio que sigue transformando vidas, Padre, y que tú estás respaldándolo. Espíritu Santo, santifícanos, haznos ofrenda agradable. Haznos, Padre, que nuestro evangelio esté basado en la santidad. No podemos predicar algo que no sea santidad, Señor. Gracias, porque sé que cada uno de mis hermanos que están aquí en casa y que están en transmisión también les vas a redarguir y nos vas a llevar cada día a poder vivir ese evangelio y predicar ese evangelio que la gente hoy en día necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un evangelio real basado en las premisas que han podido soportar las edades. Es decir, que este evangelio todavía es vigente. Aunque tiene más de 2000 años, este evangelio no ha caducado. No le agregues nada más, solo habla de Cristo. Pablo dice, una cosa he hecho, predicar a Cristo y a este crucificado. Lo demás no me interesa. Tú predicas a Cristo con tu vida, con tu testimonio, y la gente va a venir a los pies del Señor. Despedimos esta transmisión. Les deseamos a nuestros hermanos una buena noche y nos vemos aquí el día jueves en nuestro tiempo de intercesión. Y no olviden nuestros cultos de fin de semana, 3 reuniones, sábado y domingo 9 y 12 del día. Dios les bendiga y despedimos esta transmisión.